Hola, ¿qué tal? Muy buen día, feliz de estar de regreso con este primer episodio de la temporada 2 de este podcast. Mi podcast ahora tiene nombre propio y se llama Más allá del ruido, en honor a mi libro recién publicado del mismo nombre, Más allá del ruido, un camino para la felicidad auténtica. Yo soy Homero Aguirre, terapeuta y coach sistémico, y te doy la bienvenida a este episodio que se llama Más allá del ruido, el viaje detrás de un libro. Es indudable que todos vivimos distraídos por el ruido interno, externo, social, emocional, etc. ¿Pero distraídos de qué? Y la respuesta es de nosotros mismos. Hoy inauguramos la segunda temporada de este podcast y quiero hacerlo de una forma muy especial, compartiéndote la historia y el corazón detrás de mi libro Más allá del ruido. Quiero establecer una conversación íntima contigo sobre lo que me llevó a escribirlo y lo que espero que pueda significar para ti. Te platico que este libro nació de muchas conversaciones conmigo mismo, con mis pacientes, con mis maestros, y de reconocer algo bien importante, que todos compartimos la misma búsqueda, la de vivir una felicidad auténtica. Pero yo veo un problema inicial, un problema desde el principio, y es que no sabemos qué es la felicidad. Y si no sabemos eso, mucho menos sabemos cómo producirla en nuestra vida cotidiana. Para mí, ese es el primer obstáculo para ser feliz, no saber qué es la felicidad. Y otro obstáculo es el ruido, principalmente externo, es decir, todo aquello que nos distrae de la conexión interna, como pueden ser hoy en día las redes sociales, la televisión, el trabajo, las responsabilidades cotidianas, entre muchísimas otras. También me di cuenta que hay ruido interno, aquel que viene de las creencias limitantes, de los traumas del pasado, de lo que pensamos, pues no tan adecuadamente de nosotros mismos, de la vida misma y de los demás. A través de todo el conocimiento que he adquirido a lo largo de un camino de, ya más de 20 años de autotransformación y crecimiento personal, descubrí que no es que esté mal que ese ruido exista y que esté presente en nuestras vidas. Es decir, es natural, así es la vida, así es el mundo en el que vivimos, lleno de ruido y de distractores. Pero sí, lo que no está del todo bien es que permitamos que ese ruido domine nuestra vida. Lo que no está bien es que permitamos que nos distraiga tanto que vayamos manejando en automático, reaccionando ante la vida, como robots preprogramados. Los más grandes filósofos, las más grandes filosofías en la historia del ser humano abordan este tema y le llaman desarrollo de conciencia. El desarrollo de conciencia implica darme cuenta de quién soy en realidad fuera de ese ruido, de conocer mis capacidades espirituales, mentales, emocionales e inclusive físicas, para entonces, pues con ello poder sobreponerme a ese ruido, poderlo manejar más adecuadamente y principalmente no permitir que determine nuestra existencia y por lo tanto nuestra estabilidad y nuestra paz interior. Quizás también te pasa, que yo creo que es algo que nos pasa a todos, que nos vamos llenando de tareas, de las opiniones de los demás, de múltiples comparaciones que hacemos nosotros mismos, y un día descubres que el silencio interior se perdió en medio de todo ese ruido. Y no nos vayamos tan lejos. Todas esas tareas nos alejan inclusive de nuestras propias metas, de aquellas metas que nosotros mismos nos proponemos para la vida, pues se van quedando ahí en segundo plano. Y pues obviamente con más razón se va quedando en un tercer plano el conocimiento interior. Ese conocimiento que permitiría desbloquear las capacidades para ser pleno y para ser feliz. Fíjate que cuando yo estudié los cursos formales fundacionales del budismo Triratna de la Orden Budista Occidental, que su sede está en la Ciudad de México, en la colonia Roma,
comprendí que el dominio de la mente desarrolla la conciencia. Y entonces puedes usar tu mente como una herramienta para vivir el nirvana, una condición que desde mi punto de vista no tiene por qué ser posterior a la muerte o en algún otro plano de la existencia, ni mucho menos, sino que el nirvana o ese paraíso podrías vivirlo en tu vida actual y solo se vive aquí y ahora. La meditación fortalece a la mente para centrarse en el momento presente y por lo tanto ser consciente de lo que vivo, cómo lo vivo y cómo voy a reaccionar ante eso que vivo. En otros diplomados que estudié también posteriormente de desarrollo humano y de psicología, descubrí que las emociones siempre obedecen a la mente. Es decir, que nuestros diversos patrones de pensamiento, ya sean conscientes o inconscientes, por cierto, generan patrones emocionales que afectan obviamente nuestra vida, ya sea positiva o negativamente. Pero si la mente está en descontrol, sin una presencia adecuada aquí y ahora, y se la pasa navegando entre el pasado y el futuro, entonces las emociones que se producen en general estarían entre la ansiedad, el miedo, la añoranza, etcétera, provocando insatisfacción y por lo tanto infelicidad en algún grado. Esto no quiere decir que que ya somos infelices y que ya me quiero bajar del tren, gracias, bye. No, pero la infelicidad tiene grados. Y puede ser que yo viva infeliz en cierto grado, ¿sí? Y todo esto provocado por patrones mentales que provocan patrones emocionales que afectan mi cuerpo y cómo vivo la vida. Así que entonces descubrí también que aún para sanar o cambiar el tipo de emociones que yo siento y que afectan mi vida, necesito no necesariamente centrarme en el centro emocional, sino en el centro mental, es decir, en mis patrones de pensamiento conscientes e inconscientes. Y para eso necesito adentrarme en mi mente, acallar el ruido, entrar en este silencio interior, conocer cómo funciona mi mente y entonces poder usarla como una herramienta. Más adelante con el tiempo, también estudié certificaciones en biodescodificación de enfermedades y ahí pude entender que el cuerpo y sus enfermedades son, provocadas por las emociones, mismas que a su vez son producidas por nuestros pensamientos, como lo acabamos de decir. Entonces, así, si te fijas, podemos establecer una cascada de acontecimientos que afectan nuestra vida. Podemos vernos como una máquina muy compleja y si no entendemos cómo funciona esta máquina, pues lo más probable es que estemos haciéndonos mucho daño o cuando menos no estamos viviendo nuestro máximo potencial y quizá sí estamos lejos de una plenitud y una felicidad plena y verdaderas. Y te quiero preguntar a ti, vamos a reflexionar unos segundos, ¿cuál es el ruido que más te desconecta hoy de ti misma, de ti mismo? ¿Cuál es ese ruido interno o externo? Revísalo, piénsalo, permite que surja la respuesta en tu mente y no te juzgues por eso. La aceptación es el primer paso para permitir un cambio en mí. Entonces, en este podcast, así como en mi libro, planteo la forma en que podemos conocernos con más profundidad a través de la autoobservación consciente y del dominio de estas capacidades internas para sobreponernos al ruido y desbloquear entonces las capacidades para ser más plenos y más felices en nuestra vida. La buena noticia es que ser feliz y pleno es posible y solo depende de ti, solo depende de uno mismo, solo depende de querer emprender este viaje de autoconocimiento, de este autodescubrimiento interior. Y pues vas a descubrir a lo largo de este podcast y de este libro que la felicidad no es algo lejano, extraño, no está en ningún lugar inaccesible, sino que está en ti, que depende de las circunstancias que tú,
vayas estableciendo a través de la conciencia. No depende de las situaciones que vivas, depende de lo que vas encontrando dentro de ti y cómo vas usándolas como herramientas para ser feliz. Es decir, la capacidad de ser pleno está dentro de ti como digamos, esperando a ser descubierto, ¿sí? Son habilidades que hay que desarrollar. Ahora hay que descubrirlas. En mi libro te voy llevando paso a paso en ese autoconocimiento y en este camino para ser más pleno. Y en este podcast, digamos, la idea es la misma. El podcast tiene el mismo objetivo: conocernos más, conocernos mejor y más profundamente, así como conocer cómo funciona la vida, el universo en el que vivimos, dominar todas estas fuerzas para conseguir la felicidad plena y duradera. Este podcast me ha acompañado a lo largo del camino, lleva ya muchos años, lo empecé a grabar antes de la pandemia inclusive y durante la pandemia. Algunos de los capítulos están en esta plataforma de mi podcast actual, que está disponible también en Spotify, en Apple Podcast y en muchas otras plataformas. Pero hoy arranca esta segunda temporada que va de la mano con este libro que representa mucho de lo que soy y de todo lo que he aprendido y que principalmente quiero llevarlo a más gente. Si resuena contigo lo que escuchaste, en el libro Más allá del ruido vas a encontrar un mapa muchísimo más completo, pero la verdadera travesía, recuerda, siempre será tuya. Solo depende de ti. Yo te puedo ir guiando, te puedo ir poniendo el mapa, el camino para llegar a tu interior y descubrirlo, pero que lo camines y que lo ejecutes siempre será tu propia responsabilidad. Todos somos responsables de nuestra felicidad. Si te interesa empezar a darle una leída a mi libro, te recomiendo que visites el sitio que se llama homeroaguirre.com, todo junto, y ahí podrás encontrar una página dedicada al libro y los links para comprarlo en Amazon. Lo puedes adquirir para la versión Kindle o la versión en pasta blanda y en Apple Books. En los siguientes episodios vamos a profundizar en muchos temas centrales y principalmente en los temas que abordo en mi libro, que te van a ayudar a conocer y saber cómo bajar el volumen de ese ruido externo, identificar y también bajar ese ruido interno y cómo reencontrarnos con esa voz interior, con estas capacidades que están ahí dormidas para transformar nuestras vidas y aprender de todo lo que vivimos. Espero que podamos estar en contacto por aquí. Espero que me puedas escribir también en mis redes sociales para tener retroalimentación de lo que vas escuchando. Con todo gusto voy a tratar de, en los siguientes episodios, ir respondiendo algunas preguntas que tengas y que me escribas, con todo gusto. Entonces, pues no me queda más que agradecerte y esperando que me acompañes en esta nueva aventura, en esta nueva temporada, en esta segunda temporada del podcast Más allá del ruido, y que te quedes conmigo en esta conversación. Y pues nos escuchamos en el siguiente episodio, la próxima semana. Muchas gracias y que tengas muy buen día. Y no te olvides, actúa ya.